Mi nombre es Vladimir Iván Quispivilca y yo les voy a hablar del límbico izquierdo y empezaremos con las características de docentes y alumnos según límbico izquierdo. Se atienen a la forma y a la organización. En cuanto a los docentes, prepara una clase muy estructurada, un plan sin fisuras donde el punto 2 va detrás del punto 1. Presenta el programa previsto sin discreciones y lo termina en el tiempo previsto. Sabe acelerar en un punto preciso para evitar ser tomado por sorpresa y no terminar el programa. Da más importancia a la forma que al fondo. En cuanto a los alumnos, es metódico, organizado y frecuentemente meticuloso. Lo desborda la toma de apuntes porque intenta ser claro y limpio. Llega a copiar de nuevo un cuaderno o una lección por encontrarlo sucio o confuso. Le gusta que la clase se desarrolle según una liturgia conocida y rutinaria. Modos de evaluación en docentes. Notas para cada criterio. Da más importancia al saber hacer que al contenido. Las capacidades de realización y de iniciar la acción tienen mucha importancia. Insiste en la presentación y la limpieza. Pone notas precisas y no duda en calificar con cero los ejercicios originales o fantásticos. Valora el trabajo y la disciplina. Pone con frecuencia malas notas a los alumnos relajados y despreocupados. Tipo de aprendizaje del alumno. La estructura. Le gustan los avances planificados. No soporta la mala organización ni los errores del profesor. No es capaz de reflexionar y tomar impulso para escuchar cuando la fotocopia es de mala calidad o la escritura difícil de descifrar. Es incapaz de tomar apuntes si no hay un plan estructurado y se siente inseguro si una B va detrás de uno. Necesita una clase estructurada para integrar conocimientos y tener el ánimo disponible para ello. Ventajas y desventajas de los tipos de pedagogía en límbico izquierdo. Ventajas. Es concienzudo, minucioso, puntual, prudente con los proyectos aventurados, metódico, cumplidor, objetivo, eficaz, seguro, tiene sangre fría, sabe dominarse, capaz de controlarse, crea ambientes tranquilizadores, da seguridad, pone parámetros para evitar las caídas, dirige su clase, tiene pocos problemas de disciplina, da normas para la vida, termina su programa, planifica su año escolar, gestiona bien su tiempo, da instrucciones claras. Desventajas. Escolar. Da mucha importancia al horario. Rutinario. Propone siempre las mismas elecciones. Quisquilloso en la presentación de trabajos y carpetas. Maniático, monótono, pesado, regular, le gustan las fórmulas. Autoritario, impone su forma de pensar. O se dobla o se rompe. Falta de apertura. Violento, reconcentrado, aterroriza a algunos alumnos. Dirigente, despótico. Le gusta el poder y puede abusar de él. Conservador, no se entrega. Cursos de acción según cada tipo de pedagogía. En límbico izquierdo. Una pedagogía basada en la estructura, el método, la seguridad. El límbico izquierdo es el educador más apreciado por sus superiores. Puntual, apegado a las formas, termina su programa, su aspecto metódico y estructurado, responde perfectamente a los requerimientos de los supervisores. Sin embargo, es rutinario y poco innovador y elimina cualquier veleidad de autonomía en los alumnos. Se percata de que estos quieren seguridad, guía y encuadre para sentirse tranquilos. ¿Qué hacer en clase? Trabajar en el comportamiento. Ser menos autoritario, menos directivo, más flexible. Adquirir un poco de tranquilidad y frescura. Abrirse al diálogo con los alumnos. Favorecer la participación. No monopolizar la palabra. Dar instrucciones menos estereotipadas. Ser más abierto. Dar confianza. Ser menos desafiante, más optimista. Mejorar la pedagogía.
Atenderse al fondo más que a la forma, distinguir el objetivo final y recordárselo a los alumnos, diversificar su pedagogía y sus ejercicios, hacer síntesis, renovar las lecciones, innovar, crear y favorecer la creación, formular preguntas abiertas, ejercicios con varias soluciones, trabajar en equipo sobre temas concretos, dejar iniciativas a los alumnos, participar la pedagogía de convenio, pensar en el desarrollo personal, hacer yoga o teatro, trabajar su voz para dominar su miedo a los alumnos, comunicarse a pesar de las diferencias. Límbico izquierdo. Su emotividad controlada les da en ocasiones un aspecto un poco rígido o torpe. Esta falta de soltura provoca a su alrededor una inquietud en los interlocutores que se sienten incómodos e intimidados. Son reservados y púdicos y no les gustan los que tratan de inmiscuirse en su vida privada. Prudentes, se ocultan detrás de una coraza protectora, pero ganan cuando se les conoce. Lo que debe aceptar a priori con un LI. Un LI no hará nada para que el otro se sienta cómodo. No hay que dudar en seguir adelante con prudencia. No se debe divagar. No aprecia ni las conversaciones de salón, ni los discursos que saltan de un tema a otro, sin órdenes lógico ni objetivo. Hay que contar con que planteará problemas de detalle exasperantes, es verificador y quisquilloso, y con frecuencia pretende buscar tres pies al gato. ¿Cómo abordar a un LI? Respetar las reglas, la jerarquía, la cortesía. Respetar sus rutinas y rituales. No ser personal. Nada de cuestiones directas o indiscretas. Evitar disgustarle es un emotivo controlado. Entregarle los escritos limpios, sin faltas ni tachones. Pedirle que critique con detalle lo que no está bien. Darle tiempo para reflexionar y pedirle otra entrevista. ¿Qué pedagogía usar con los alumnos? ¿Qué le falta al alumno límbico izquierdo? Le falta apertura, fantasía y visión global. No sabe qué hacer frente a un imprevisto. Le resulta difícil trabajar con medios audiovisuales. No sabe resumir un texto o una situación. ¿Qué hacer con este alumno? Utilizar con él una pedagogía organizada, estructurada en un clima de seguridad. Escribir la programación en el pizarrón en forma clara y legible. Darle instrucciones estrictas. Proporcionarle documentos escritos impecables. Dividir la hora de clase en secuencias, indicándolo previamente. Procurar que se abra otros cuadrantes. Elogiarle cuando tiene éxito en algo. Darle confianza en sí mismo. Utilizar su faceta de líder y dirigente para una buena causa. Hacer fichas de evaluación donde perciba lo que sabe hacer y sus progresos. Proporcionarle modelos para que se lance a ejercicios nuevos. Enseñarle a resumir las clases. 3 palabras clave y basa 2 o 3 puntos concretos. Enseñarle a globalizar. Leer un texto, dividirlo en varias partes y darle títulos. Inventar un título global. A partir de esos títulos secundarios, utilizar su sentido de la organización. Gracias. El modelo de los cuadrantes cerebrales de Hermann. Límbico derecho. El comunicador. Interpersonal, sentimientos, estético y emocional. Comportamientos. El cuadrante límbico derecho se caracteriza por ser extrovertido, emotivo, espontáneo, gesticulador, idealista, espiritual y que reacciona mal a las críticas. Procesos del límbico derecho.
Se caracteriza por la experiencia y se mueve por el principio de placer. Una fuerte implicación afectiva que trabaja con los sentimientos, que escucha la necesidad de compartir, la necesidad de armonía y evalúa los comportamientos. Competencias del límbico derecho. Es más racional con el contacto humano, con los diálogos, con la enseñanza y el trabajo en equipo, así sea oral o escrita. Características de docentes y alumnos según cada cuadrante. Límbico derecho. Se caracteriza por funcionar con el sentimiento e instinto. Cuando el docente se da cuenta que la clase no está preparada para una lección dura, pone en marcha muchas didácticas, ya sean juegos, debates o trabajo en equipo que permitirán con buen humor la buena asimilación hacia los alumnos. Se ingenia para que el ambiente en la clase sea el mejor. Los alumnos, usualmente si el profesor no es de su agrado, se bloquean, se despistan y se distraen fácilmente, ya que no soporta críticas severas, ya que los alumnos suelen gustar de solo algunas materias y detestar otras. Los alumnos suelen apreciar todo lo referido a salidas, videos, juegos y todo aquello que no parezca una clase. El docente pone las notas de manera aproximativa, se adapta a las costumbres de valor con números en escalas e insiste mucho en el saber estar, la integración del alumno en el grupo y sus intervenciones orales. Anota los progresos, incluso los más mínimos, y para señalarlos puede subir algo de nota. En caso del alumno necesita compartir lo que oye para verificar que ha comprendido la lección. Dialoga con su entorno y en el mejor de los casos levanta el dedo y pregunta al profesor, volviendo a formular las preguntas. Y usualmente suele pedir información a sus compañeros para asegurarse de que él también comprendió lo mismo. Si se le llama, el orden es excusa. Ventajas y desventajas de los tipos de pedagogía. Las ventajas en el límbico derecho es que suele ser cálido, vivido, entusiasta y humano. Establece buenos contactos. Es alguien negociador, es alguien disponible que escucha a otros, es comprensivo y generoso. También sabe apoyarse en las cualidades de las demás personas. Tiene bastante sentido de diálogo y hace que los alumnos se atrevan a hablar. Establece un clima de confianza que favorece el entendimiento de la clase. Le agrada trabajar en equipo. Favorece el adaptarse al grupo o a la clase. Sabe representar un trabajo difícil. Hace una evaluación más formativa que sumativa. Hace saber su estado de ánimo. Tiene estallidos saludables. Y dramatiza las situaciones. La desventaja es que es demasiado paternalista y establece una dependencia afectiva. Tiene preferidos y cabezas de turco. Suele ser versátil inconstantemente. Gesticula mucho, se cansa, es inquisidor. Es incapaz de expresar un rechazo. No se atreve a criticar. Es demasiado camarada y suele tener muchos berrinches provocando psicodramas. No puede producir la misma lección dos veces, ya que tiene demasiada preferencia por la evaluación oral y hace demasiadas observaciones sobre el comportamiento que sobre los conocimientos. Procedemos con los cursos de acción según cada tipo de pedagogía. En el límbico derecho es una pedagogía basada en el diálogo, en la participación y la escucha. Con frecuencia es percibido como charlatán, afectivo, desorganizado y demasiado espontáneo. No obstante, es el que implica más profundamente en su trabajo. Se emplea a fondo personalmente, estimula a sus alumnos y al equipo de educadores. Suele sentirse muchas veces decepcionado con los resultados, pues recibe pocas gratificaciones y cree que no se le reconocen sus cualidades. En algunos casos, crea una atmósfera agobiante y se ve menospreciado por los que le rodean, ya que estos abusan de su cortesía. ¿Qué hacer en clase?
En clase se tiene que tratar de trabajar en el comportamiento, tiene que controlar su verborrea, hacer pausas y aprender a estar en silencio. Tiene que hablar más despacio, culpabilizar menos y ser menos perfeccionista. Tratar de ser más independiente de sus alumnos y sobre todo evitar las frases que comiencen con yo. También podría ayudar mucho mejorar la pedagogía. Si se estructura el curso más pragmático y organizado, revisando minuciosamente las clases, se mejora la calidad de aprendizaje de los alumnos. En esta instancia, trata de no elaborar con demasiada frecuencia clases que sean por gusto, ya que ya no espera la aprobación de los alumnos, no pierde la estabilidad ante una pregunta y no pierde la motivación en una clase con la que no se puede trabajar cómodamente, ya que estos no entienden. No se obliga a seguir un modelo de utilizar parrillas de evaluación. Trata de ser objetivo para evitar sobrevalorar los progresos ínfimos. Y sería bueno adoptar un método para triunfar en el trabajo en equipo. También sería muy bueno pensar en el desarrollo personal. Podría funcionar un buen método como el yoga para dominar la sensibilidad, mejorar la concentración. También podría ser artes marciales, teatro, improvisación y sobre todo pensar en sí mismo. Comunicarse a pesar de las diferencias. Usualmente en el límbico derecho sus costumbres suelen ser extrovertidas, ya que la mayor parte de ellos tienen el don del contacto y se muestran muy sonrientes y abiertos a las demás personas. Tienen un sentido muy natural para la conciliación, por temor al conflicto. Suelen ser generosos, disponibles y humanos. Estos amables personajes, sin embargo, se dejan dominar por la afectividad. Ese es su talón de Aquiles. Se inflaman y se apasionan por defender sus valores o ideologías. En este caso, para abordar el cuadrante del límbico derecho, lo que se debe aceptar a priori con un límbico derecho será soportar una serie de preguntas sobre la propia vida y el trabajo. Trata a un límbico derecho, tiene derecho a una larga descripción de todo lo que hace por el bien de todos, pues siempre busca la aprobación y gratitud de los demás. Los asuntos se podrían solucionar rápidamente si se abordasen sin rodeos, ya que si no trata de asombrar al comportarse de diferentes maneras, con él se corre el riesgo de verse implicado en una relación demasiado afectiva y personalizada. Para abordar un límbico derecho, se le tiene que hablar de una manera con una sonrisa y muy franca, hablando de su vida personal y problemas, dejándolo expresarse y aceptando escucharle. También valorando su preocupación por los otros, haciéndole sentir que gusta, que resulta simpático, mostrando agradecimiento por todo lo que hace y por su capacidad de dinamizar a la gente, por la capacidad que muestra para saber escuchar. Ahora trataremos el qué pedagogía usar con los alumnos de cada cuadrante. ¿Qué le falta al alumno límbico derecho? La mayoría de veces le falta orden, rigor y conocimientos precisos. Le falta saber escuchar, le falta el control y dominio de sí mismo, algo de organización y también que tiene muy poca autonomía, ya que siempre depende de los demás. ¿Qué hacer con el alumno límbico derecho? Para ayudar a un alumno límbico derecho, se le debe proporcionar una pedagogía emotiva y concreta. Tratar de crear un ambiente cálido y acogedor para este. Establecer casi siempre un diálogo eficaz y elogiar cada uno de sus logros y ayudas. Ya que en la mayoría de los casos un límbico derecho es un kinestésico. Se debe dejar que éste decore sus cuadernos, sus deberes y que personalice sus trabajos, ya que estos le favorecen a aprender, ya que se divierte con juegos, con visitas, con los teatros, con música y a partir de las imágenes, representaciones personales
llega la abstracción. Lo mejor es siempre darle responsabilidades y confiarle funciones de comunicación y negociación. Hola a todos, bienvenidos a esta presentación del cortical derecho. Mi nombre es Edwin Condori Ayamamani. Siguiendo con la teoría de cuadrantes cerebrales de Ned Herman, el cortical derecho es el resultado del entrecruzamiento del hemisferio izquierdo y derecho del modelo de Sperry y de los cerebros cortical y límbico del modelo de McLean. Dos personas no perciben un mismo estímulo de la misma forma. Para esto presentaré un ejercicio visual. Observe esta imagen, observe las manchas negras, los espacios en blanco y le preguntaré qué pueda ver, que logra distinguir en esta imagen. Algunas personas no la ven y otras tardan un poco. Y algunas personas lo ven de inmediato. Y si ya logró descifrarlo, entonces usted tiene cierta dominancia cerebro derecho. Características del cortical derecho. Características del docente. Su clase está dirigido para alumnos con cierto conocimiento previo, por ende presenta su clase avanzado globalmente. Tiene inspiración y le gusta filosofar. A veces levanta vuelo lejos de la escuela. Se siente con frecuencia oprimido y encerrado si tiene que repetir la misma lección. Características del alumno. Es intuitivo y animoso. Toma pocas notas, porque sabe seleccionar lo esencial. A veces impresiona como un soñador, o de estar desconectado, pero en otras sorprende con observaciones inesperadas y proyectos originales. Modos de evaluación. El cortical derecho da más importancia a la imaginación, sobrevalorando los trabajos que demuestran originalidad e imaginación, siendo lo contrario con las lecciones carentes de ingenio y poca originalidad. A menudo se siente atado por la evaluación escrita, que congela al alumno en un momento dado, en un ejercicio preciso, e impide que se le aprecie en su globalidad con todo el potencial que se puede adivinar. Tipo de aprendizaje. Se aprecia ante todo la originalidad y la novedad y los conceptos que hacen pensar. Le gustan en particular los planteamientos experimentales que dan prioridad a la intuición y que implican la búsqueda de ideas para llegar a un resultado. Selecciona las ideas para sus conocimientos que emergen del ritmo monótono de cada clase. Ventajas y desventajas de los tipos de pedagogía. Es propio del cortical derecho ser imaginativo, creativo e innovador, con sentido artístico y estético, presenta sus clases con diapositivas y gráficos. Siendo futurista, se fija en objetivos a largo plazo, terminando el programa que se propone. Renueva sus clases, crea una estructura flexible en un ambiente de tolerancia. Desventajas. Es perturbador, desconcertante, desorienta la falta de rigor y análisis. Procede por asociación y no por sucesión de ideas. Se dispersa, embarullado y desordenado. Demasiado general, se aleja, se distrae, pierde el sentido de lo concreto e impone sus imágenes sin ligarlas con la noción que se quiere ilustrar. Es ambiguo, da informaciones vagas e insuficientes. Cursos de acción según cada tipo de pedagogía. Tipo de pedagogía del cortical derecho. Es una pedagogía basada en la imaginación, la apertura, la innovación. El cortical derecho pone en marcha una pedagogía innovadora e imaginativa
original y abierta al mundo y al porvenir, y estimula a sus alumnos porque sale de la rutina. Su lenguaje gráfico ayuda a transmitir nociones abstractas por las mismas razones que su sentido de lo concreto. Sin embargo, a causa de su vivacidad es desestabilizador para aquellos a quienes les gusta la rutina y las clases estructuradas. Su costumbre de lo globalizar con exceso perturba a los alumnos más lentos. ¿Qué hacer en clase? Trabajar en el comportamiento, aceptar las limitaciones horarias y trabajar con un reloj, llevar una agenda anotando las reuniones, tener redactadas las lecciones, escuchar a los alumnos, ejercitarse para responder puntualmente a las preguntas, mejorar la pedagogía, más lento en la exposición, evitar saltar de un tema a otro, proporcionar pistas escritas, corregir los trabajos sin olvidarlos ni perderlos, pensar en el desarrollo personal, hacer juegos de lógica, hacer maquetas siguiendo las instrucciones, hacer programaciones informáticas, hacer su presupuesto de vez en cuando. Comunicarse a pesar de las diferencias. Costumbres del cortical derecho. Son originales e independientes y no pasan desapercibidos en su grupo. Innovadores y creativos, les gusta lo inesperado y está siempre dispuesto a nuevas experiencias. Llegan tarde, se muestran desenvueltos y desatentos cuando el asunto les parece demasiado prosaico. Son desestabilizadores e insoportables, olvidan sus asuntos y citas. Lo que se debe aceptar a priori con un cortical derecho. Hay que escuchar una serie de sueños referidos a las múltiples posibilidades que se vislumbran para realizar lo que se desea. A veces cuesta trabajo seguirle y se corre el riesgo de verse arrastrado a hablar de otra cosa. Su capacidad para hacer varias cosas al mismo tiempo puede desestabilizar y perturbar a los demás. El cortical derecho puede anotar ideas, contestar el teléfono e informarse sobre lo que pretende una persona que entreabre la puerta mientras dice, dígame, lo escucho. Al tratar con él, se corre el riesgo de quedarse atónito, perder la estabilidad por culpa del humor, las paradojas o las metáforas que utiliza. Quien le trata se siente impresionado por la riqueza de ideas que muestra, pero perplejo respecto a las posibilidades de ponerlas en práctica. ¿Cómo abordar a un cortical derecho? Mostrándose jovial, diciendo incoherencias, con humor abordarle preguntando ¿qué hay de nuevo? No siendo estricto con los horarios, dejándole hablar, pidiéndole ideas para solucionar un problema, mejorar un proyecto o salirse de la rutina, preguntándole cómo ve el porvenir respecto al problema preocupante, dejando vagar su pensamiento por asociaciones, pidiendo que se explique cuando salta de un tema a otro y haga perder el hilo de lo que está diciendo, proponiéndole que se presente una cosa y su contraria, y no pedirle que se decida. Se siente cómodo con las contradicciones. ¿Qué pedagogía usar con los alumnos de cortical derecho? ¿Qué le falta al alumno cortical derecho? Le falta organización, estructura, espíritu de grupo, claridad. A menudo se pasa de una idea a otra, rigor, lógica y método. ¿Qué hacer con este alumno? Proporcionarle una pedagogía imprevisible, original, imaginativa y concreta.
poner ejemplos concretos y visibles, utilizar soportes visuales, tener humor, utilizar el método experimental y empírico, proponer clases variadas ricas con interrupciones gráficas concretas, permitirle ensayar con riesgo de equivocarse, proponer juegos y obras imaginativas, teatro, darle la posibilidad de hablar, decir aberraciones, tener ideas incongruentes al margen de las lecciones, darle ocasión de inventar, crear e innovar sin presión. Procurar que se abra otros cuadrantes, ayudar a clasificar sus ideas, a ir más allá de sus adquisiciones, enseñarle rigor y método a partir de diagramas que favorezcan a la organización planificada de los elementos o ideas lanzados en desorden. Cuando tenga que reflexionar sobre el contenido de una tarea, se le aconsejará que escriba todas sus ideas tal como se le ocurra en un papel y que después las estructure jerarquizando las respuestas y los argumentos. Pedirle que justifique sus respuestas, desarrollar una idea justificando las etapas mencionadas, reconstruir el camino del pensamiento que ha llevado a una respuesta espontánea, ponerle trampas para que perciba los riesgos de la intuición pura, sin comprobación, hacerle encontrar un enunciado a partir de un resultado, pedir que reconstruya el principio de un texto a partir de una conclusión, hacer que complete un puzzle en tiempo limitado, hacer que responda a una norma dada.